Bueno, pues vamos a retomar la última parte de nuestro seminario. Va a ser la presentación del libro Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en México, que es de la autoría del ingeniero Héctor Camacho y el ingeniero Jorge Casados, ambos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA. Vamos a tener los comentarios de la doctora Gloria Soto, aquí de nuestra unidad del Departamento de Ciencias Sociales. Posteriormente yo también haré algunos comentarios para al final escuchar pues las impresiones, lo que quiera agregar el ingeniero Camacho como autor de la obra. Entonces, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Gloria Soto para que haga sus comentarios sobre el libro. Por favor, Gloria. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues yo revisé con gran interés este libro, Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en México, de Héctor Camacho, de hecho, un colega que conozco desde hace varios años y del cual tengo la mejor impresión respecto a su trabajo, y de Jorge Casados. Y bueno, a mí me parece que con este libro se está atendiendo a la necesidad de recomendar a las autoridades estatales lineamientos para desarrollar sistemas regulatorios para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento. Le comentaba yo al mismo Héctor Camacho que me parece, desde mi perspectiva, que es el enfoque correcto. Como nosotros sabemos, el servicio de abasto de agua potable y saneamiento es una responsabilidad, una competencia de los gobiernos municipales, y eso justamente pues ha hecho que se convierta en todo un reto la gestión del servicio, porque los municipios son muchos, muy diversos, sus capacidades son sumamente limitadas, y esto hace que sea complejo trabajar con el universo de actores que tienen que manejar el servicio. Adicionalmente, me parece también que no solamente es una cuestión, por supuesto, que tiene que ver con un servicio público, sino acá estamos hablando de un servicio público que pues tiene características muy diferentes al resto de otros servicios. Aquí se requiere la consideración de múltiples aspectos relacionados, por supuesto, con la eficiencia en la administración del servicio. Hay un tema de equidad en la distribución del servicio que además pues ya está reconocido como un derecho humano, y ligado con el tema de sustentabilidad del recurso. El servicio de agua, a diferencia de otros servicios públicos, es un recurso natural que se ha declarado un derecho humano, pues no solamente es fundamental para la vida, sino un acceso inadecuado reduce el bienestar de las personas y en última instancia provoca también enfermedades cuando no se tiene acceso a él. La disponibilidad del recurso está directamente explicada por aspectos ecosistémicos, y el libro me parece que presenta con mucha claridad pues cuáles son estos aspectos ecosistémicos en donde tenemos una gran abundancia del recurso en una región del país, pero también tenemos una escasez natural de recurso en las zonas con mayor actividad económica, más pobladas, que presentan un desafío para el manejo del mismo. Sin embargo, además de las variables de disponibilidad, está muy bien documentado que el mal manejo del recurso ha reducido la disponibilidad del mismo de manera vertiginosa.
la sobreexplotación, la contaminación del recurso, se convierten en factores que no son de carácter natural, que son inducidos por el mal manejo del mismo y que están llevándonos a situaciones críticas en varias regiones del país. La recomendación del IMTA es avanzar hacia sistemas regulatorios a nivel estatal que den sostenibilidad institucional y sustentabilidad hídrica. El libro está compuesto por 4 capítulos. En el primero se hace una descripción de los servicios de agua potable y saneamiento en México. Se caracteriza el problema del sector. En el segundo capítulo se habla sobre la regulación del servicio en términos de importancia como servicio público. En el tercer capítulo se hace una serie de recomendaciones sobre el diseño de un sistema regulatorio a partir de consideraciones de carácter internacional, incluidos los compromisos que tiene México, que ha adquirido México en términos de los objetivos de desarrollo sustentable, del derecho humano al agua, y con los cuales se definen una serie de recomendaciones de los gobiernos que los gobiernos estatales podrían tomar para sus sistemas regulatorios. Y en el último capítulo se hace una breve reflexión sobre cómo los sistemas regulatorios estatales se inscriben en un sistema de política pública más amplio y en donde se deben de considerar otros aspectos, por supuesto, como el crecimiento demográfico, la propia capacidad institucional con que cuenta el país en diversos ámbitos. Cuando se habla de las características del servicio de agua potable y saneamiento, se hace este contraste de la disponibilidad del recurso natural respecto a la demanda, que se concentra en regiones con escasez natural del recurso. El marco regulatorio reconoce que los municipios pueden otorgar una concesión a organismos operadores de agua potable que pueden ser públicos, pueden ser privados o pueden ser mixtos, donde además se permite la asociación con otros municipios. Y se presentan datos sobre las características de estos organismos operadores de agua. 2.473 organismos son de carácter público y 44 son privados, lo que demuestra que el servicio sigue siendo predominantemente provisto por entes públicos. Se ha detallado que muestra cómo las cifras oficiales brindan indicadores generales que parecieran alentadores, por ejemplo, el 92% de cobertura de agua potable y 91% de alcantarillado. Sin embargo, los autores reflexionan con toda precisión cómo estos indicadores dejan fuera temas sobre eficiencia, tales como continuidad del servicio, o calidad del agua, o quejas, o volumen de agua residual recolectado y tratado. Y muestran que con cifras oficiales de Conagua y con la encuesta nacional de hogares, cómo hay comparativamente hasta 20 puntos porcentuales de diferencia en términos de cobertura de alcantarillado, mientras Conagua está reportando que hay más del 90% de cobertura. La encuesta nacional de hogares está diciendo que hay 20 puntos menos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no sabemos qué tan confiable es esta información a nivel oficial. Además, con una serie de indicadores y supuestos, concluyen que el 80% de las viviendas reciben agua por tandeo y tienen que asumir costos adicionales, sobre todo costos relacionados con el almacenamiento de agua. Creo que este resultado es interesante, sin embargo, a mí me parece que hay que obtener más evidencia al respecto. Tengo la impresión de que puede haber la posibilidad de que existan hogares
que tienen acceso al servicio, que el servicio sea relativamente bueno, con buena calidad y con continuidad, pero que por las inercias de construcción en las viviendas y por un nivel de aversión alto, estén almacenando agua, aunque en realidad no sea una necesidad. Entonces me parece que es un dato a lo mejor que todavía necesitamos buscar más evidencia para saber efectivamente si el hecho de que las viviendas estén almacenando agua realmente está reflejando ineficiencias en el servicio. Se analiza el tema del derecho humano al agua y se reflexiona sobre la necesidad de establecer criterios de cómo esto debe llevarse a la práctica por parte de organismos operadores de agua, hasta qué punto deben estar obligados a proporcionarlo y bajo qué circunstancias. Este ha sido un tema que se ha debatido en foros públicos, cómo realmente hacer operativo el derecho humano al agua, qué implica en términos de provisión, qué deben de hacer los organismos operadores de agua. Y en este punto me gustaría mencionar que es bien sabido que muchos países en desarrollo subsidian el servicio de abasto de agua para los sectores más desfavorecidos, pues a diferencia de los países desarrollados, aquí existen sectores de la población, sobre todo en municipios con mayores niveles de marginación, en donde se debe garantizar que se pueden cubrir las necesidades básicas sin comprometer la satisfacción de otros elementos. Este tipo de casos son los que llevaron a Naciones Unidas a hacer recomendaciones y que encontraron evidencia suficiente para recomendar incluir este derecho humano al agua dentro de los derechos económicos, sociales y ambientales. La razón de que la provisión del servicio de abasto de agua y saneamiento registre problemas de recortes frecuentes, mala calidad del líquido, problemas de presión, insuficiente mantenimiento en la infraestructura y muy bajo nivel de recolección y tratamiento de aguas residuales, se explica por la inminente debilidad de los organismos operadores de agua a nivel municipal. Los autores reflexionan el papel que juega la falta de un marco jurídico que les dé libertad para el ejercicio de sus funciones. Esto se debe a que muchas veces los congresistas locales han visto como una oportunidad mantener el control sobre el tema del agua. Está bien documentado cómo diputados locales obtienen un gran apoyo electoral de promesas sobre el manejo del agua. Esto les provee rentabilidad electoral y complica que el servicio de abasto de agua potable se aleje de las esferas de las esferas políticas locales. De ahí la importancia de la propuesta de este libro de alejar el tema de estas esferas políticas y colocarlo en el ámbito de la administración pública para fortalecer herramientas que mejoren su gestión, que sería un paso importante para sacarlo de la situación empantanada en la que se encuentran los servicios de agua potable y saneamiento a nivel municipal. De hecho, el libro explica con toda claridad cómo la falta de libertad y certeza jurídica lleva a la incertidumbre sobre la propia existencia a veces de los organismos operadores y la imposibilidad de generar inversiones a largo plazo, la falta de profesionalización de cuadros, la falta de desarrollo tecnológico en el sector, periodos muy cortos en las administraciones municipales que generan múltiples problemas de continuidad. A esto se suman las exigencias de organizaciones que quieren argumentar o justificar que el agua debe de ser gratis o subsidiada. Estas situaciones aumentan la vulnerabilidad de los organismos y se produce un círculo vicioso que agudiza la ineficiencia en la provisión del servicio. Así se complica la implementación de
de las políticas que desalientan otra cuestión que es sumamente importante, que es el desperdicio del recurso entre los consumidores. Pues en muchos casos el agua es un bien, como ya lo mencionaban, lo escuché en la presentación anterior, por debajo de su valor real. Y lleva a que los hogares consuman por encima del nivel que realmente satisface sus necesidades. Se resalta entonces que las inversiones que les corresponden a los municipios terminan siendo asumidas por la federación o por los gobiernos estatales, debido a la incapacidad de estos organismos municipales para desarrollarse y poder brindar mejores servicios. El libro hace hincapié reiteradamente en la libertad de gestión de los prestadores del servicio, donde es necesario que puedan desarrollar la capacidad de obtener recursos financieros de la recaudación de los usuarios acorde a los costos de operación. Sin duda, este tema es fundamental para la sostenibilidad de los organismos operadores de agua, pues supone que ya no dependen de los presupuestos municipales, que siempre son escasos y que tampoco ven la urgencia de invertir en el tema del agua frente a otras prioridades municipales. Sin embargo, en este tema surgen situaciones puntuales que requieren, desde mi punto de vista, un mayor desarrollo. Pues la pregunta es cómo actuar con los municipios cuyas poblaciones viven predominantemente en condiciones de pobreza. Estos municipios generalmente no cuentan con las capacidades para hacer sus propias inversiones y aunque tuvieran la libertad de recuperar sus costos, se enfrentarían al problema de la limitada capacidad de pago de grandes sectores de la población. Esto supone que el gobierno del Estado o la Federación deberán tener estrategias particulares para este tipo de municipios para lograr una línea de bienestar suficiente que garantice el derecho humano al agua. En el ámbito regulatorio, la posibilidad de tener concesiones intermunicipales es una alternativa interesante. Aquí quiero platicarles casos de estudios con los que he estado involucrada últimamente. Me encontré con que Jalisco, por ejemplo, ha creado algo que se llaman juntas intermunicipales de medio ambiente. El gobierno del Estado promueve estas juntas intermunicipales para temas que son competencia municipal, específicamente para cuestiones de manejo de residuos sólidos urbanos y para temas de adaptación al cambio climático. Hasta el momento, en el estado de Jalisco han generado 8 juntas intermunicipales constituidas por presidentes municipales, académicos, funcionarios estatales, federales y consejeros ciudadanos. De esta manera han acercado información relevante a un grupo de municipios que probablemente comparten características similares y que pueden unir esfuerzos para atender un tema en particular. A través de esta figura, 73% de los municipios ya elaboraron programas municipales y programas regionales de manejo de residuos y cambio climático. Por medio de estas juntas, el propio gobierno estatal fortalece las capacidades de los municipios. Otro ejemplo es el caso del gobierno de Yucatán, donde también optó por la regionalización de los residuos sólidos urbanos. Promovió la formación de regiones y consorcios intermunicipales para el tema de rellenos sanitarios y manejo de residuos. Estos ejemplos muestran cómo los estados pueden ser actores clave en la búsqueda de consorcios entre municipios para fortalecer sus capacidades. En el capítulo sobre diseño regulatorio,
Los autores evidencian la posibilidad de que los gobiernos estatales puedan legislar sobre los servicios de agua potable y alcantarillado. Y esto sin duda pues se convierte en una ventana de oportunidad en donde ellos elaboran una serie de recomendaciones para que los estados desarrollen sus propios sistemas regulatorios. Todas estas recomendaciones se hacen conforme a las mejores prácticas del sector, se refieren a la importancia de establecer metodologías para la aprobación de las tarifas, considerando al menos cubrir los costos de operación, administración, derechos de extracción y conservación de la infraestructura hidráulica. Este punto además se complementa con la necesidad de que el ente regulador tenga la posibilidad de formular criterios técnicos y económicos para el establecimiento de subsidios transparentes, explícitos y focalizados. Dentro de los indicadores para el diagnóstico que se proponen para desarrollar el marco regulatorio, se enumera una larga lista de información e indicadores, que de hecho ya lo mencionaban en la presentación anterior. Hay un sinnúmero de indicadores que pueden ayudarnos a tener mejores diagnósticos basados en evidencias. Pero a mí me gustaría resaltar que existen otros indicadores, aparte de los que se mencionaron en el libro, que son más de carácter social. Por ejemplo, porcentaje de personas que viven en condiciones de marginación con acceso a agua potable y alcantarillado. Porque a la hora que se dan las cifras agregadas, generalmente no se sabe cuál es la condición socioeconómica de esas personas que tienen acceso a servicio o que tienen problemas de recortes o de calidad del agua. En la medida en que hagamos evidente cuál es el nivel socioeconómico de esos grupos que están siendo atendidos o no atendidos, me parece que se integra la variable de equidad. También el porcentaje de personas que viven, el porcentaje de la tarifa pagada con respecto al ingreso de la familia, me parece que es otro indicador de equidad que no está de más poner. Esto llevaría a que, además de cuestiones de eficiencia, siempre tengamos en mente la cuestión de la equidad. En el tema de eficiencia, en el consumo de agua por familia, con la incorporación, podría haber indicadores sobre incorporación de tecnologías ahorradoras de agua y el impacto que tiene el hábito en los consumos de agua. El tema, por ejemplo, de porcentaje de acuíferos con sobreexplotación o porcentaje de agua, de cuerpos de agua contaminados, pueden mejorar los diagnósticos, pues aunque no son necesariamente competencias municipales o del organismo operador de agua, en mucho por la razón por la que los acuíferos están sobreexplotados o contaminados, tiene que ver justamente con el manejo que hacen los organismos operadores. Los autores recomiendan acciones que la CONAGUA, con sus limitadas atribuciones en el tema, puede desarrollar, incluidos temas de capacitación, cabildeo, etc. Además de estas acciones, sería importante acercar a las autoridades estatales y municipales información sobre alternativas de diseños institucionales, económicos y legales para reducir consumos excesivos de agua en el ámbito urbano para municipios con mayor actividad económica. La CONAGUA debe reconocer que el país es muy diverso y que las políticas deben reconocer esta diversidad. Y entonces debemos de poder acercar a los gobiernos estatales y municipales la información que es pertinente de acuerdo a las características específicas que tienen diferentes municipios y estados. Y bueno, a mí no me resta más que felicitar a Héctor Camacho y a Jorge Casados por esta excelente publicación. Como comentaba, yo creo que sin duda
abona a lo que necesitamos, a empezar a fortalecer a la capacidad institucional, y me parece que el primer paso es llevar esto a los estados para que tengamos mejores sistemas regulatorios. Gracias. Muchas gracias a la doctora Gloria. Voy a proceder a hacer yo también algunos comentarios sobre la obra para después escuchar al autor. Yo quiero empezar diciendo que es una obra que evidentemente encierra un gran trabajo de recopilación de información y por lo tanto un gran esfuerzo de síntesis. Pensando en el perfil del IMTA, podría uno esperar un documento esencialmente técnico. Sin embargo, esta obra es muy completa en el sentido de que toca aspectos que van de lo técnico a lo político-administrativo, lo político-institucional. Nos toca también aspectos éticos que tienen que ver con la gestión del agua, aspectos que tienen que ver con el manejo de la información y, por supuesto, relacionado con esta parte ética que mencionaba hace un rato, pues la cuestión de la rendición de cuentas. Todos esos temas, imagínense ustedes estarlos revisando y además enfocarlos a lo que es el diseño de un sistema regulatorio interinstitucional para la gestión del agua. Podemos decir también, bueno, en realidad el texto se puede ver desde dos grandes dimensiones. Por un lado, la parte del diseño institucional propiamente dicho, y por otro lado, la parte del diagnóstico, la presentación de la información, el panorama que nos ofrecen los autores acerca de cómo se encuentran los servicios de agua potable en México. Inician con esto, de hecho, planteándonos pues ese diagnóstico de cuáles son las condiciones en las que se encuentran los organismos operadores en el país, y es un esfuerzo que, si bien de alguna forma se ha llevado a cabo en otros documentos a través de otras instancias, tiene el valor de contrastar las cifras oficiales del INEGI con las cifras de esta encuesta nacional de hogares. Y entonces, pues ya vemos pues cuáles son las diferencias entre una información y otra, entre cierta base de datos y otra, y qué podemos inferir para conocer la realidad de estos servicios de agua. Ese es un punto muy importante porque desafortunadamente no contamos en México con sistemas de información tal cual en los organismos operadores. Algunos los tienen, otros en realidad apenas los están iniciando, otros finalmente no tienen un sistema de información. Y pues si no tenemos una información que nos permita hacer un diagnóstico más preciso de la situación de estos organismos, pues no podemos pues plantear propuestas para su mejora. Entonces, me parece que este primer punto de la información es sumamente importante. Luego, nos plantean los autores también una gran meta de eficiencia y de neutralidad de los organismos operadores, lo cual evidentemente es algo que todos quisiéramos, que hubiera esa eficiencia, que hubiera esa neutralidad. Y entonces estamos viendo que ellos proponen que lo político ya no interfiera en lo que es el funcionamiento de estos organismos. Mencionábamos hace un rato en las presentaciones de la mañana que pues es muy difícil eliminar completamente este factor político, y nos comentaba ya el ingeniero Camacho, pues hay que moderarlo. Yo a este respecto quisiera compartirles una consideración que he planteado y he escuchado también de otros colegas en otros foros, y es que más que despolitizar, tendríamos que despartidizar este servicio de agua potable.
hacerlo completamente neutro, hacerlo completamente apolítico, no puede ser porque es una política pública. Finalmente, lo que nos está causando más ruido, creo yo, no solamente a nivel de los municipios, sino también incluso de los estados y del gobierno federal, es la cuestión partidista. Entonces, creo que hay que hacer esa distinción entre despolitizar y despartidizar el manejo de agua potable. Otro aspecto muy importante, otro ejercicio muy importante que hacen los autores en esta obra es una revisión teórica de lo que es la regulación. Ya se comentó ampliamente en la mañana este tema, pero sí quiero destacar que ese es un esfuerzo muy importante que se hace en la obra, hacer una revisión de lo que es la regulación, cuáles son los tipos de regulación que podemos encontrar, cuáles serían los principios de esa regulación, no plantearlo nada más como, bueno, vamos a generar un nuevo marco normativo o un nuevo marco jurídico, sino también decir, bueno, este nuevo marco tendría que tener ciertas características, y esta parte de los principios a mí me parece especialmente relevante porque contribuiría justamente a cuidar que los intereses políticos no interfirieran, como sucede hasta ahora de manera tan impactante en el servicio del agua. Esta cuestión de la credibilidad, la transparencia, la creatividad inclusive que se menciona en los principios que podríamos tratar de plasmar en este nuevo diseño institucional, pero también la coherencia y la colaboración, porque finalmente vemos muchos sistemas de gestión de agua desconectados, desfragmentados, y finalmente no hay mucha coordinación y mucha coherencia entre ellos. Sé que decíamos hace un rato que pues es una cuestión meramente local, es una cuestión que tiene muchas especificidades, pero aún así, dentro de esas especificidades, creo que sería importante reflexionar respecto a cómo lograr una integración y una colaboración entre todos estos sistemas. Por eso me parece muy importante que nos planteen los autores este sistema regulatorio como interinstitucional, que no puede ser tampoco absolutamente desconectado. Y nos plantean sistemas regulatorios estatales con ese carácter. Y es un equilibrio que no es fácil de lograr porque se pretende que sean autónomos, pero que también colaboren y que también sean interinstitucionales. Entonces ahí el reto es mayúsculo porque finalmente, ¿cómo vamos a conciliar la autonomía con esa necesidad de colaboración y de integración? Ahí hay un equilibrio que se requiere y que no va a ser fácil de lograr. Empezando por el hecho de la autonomía. ¿Cómo vamos a medir, por ejemplo, que los sistemas regulatorios estatales son o no son autónomos? Los autores, cuando nos plantean su propuesta, nos señalan una serie de indicadores, como ya mencionó la doctora Soto, nos enlistan muchos de los elementos que podemos utilizar para valorar estos sistemas regulatorios, pero sí creo que ahí haría falta detallar un poco más, pues, cómo vamos a medir esto de la autonomía, ¿no? Cómo vamos a valorar, ya se alcanzó la autonomía, no se ha alcanzado, autonomía en qué sentido, financiera, de toma de decisiones, autonomía respecto al gobierno estatal o el federal, o autonomía de manera un poco más precisa. No es un ejercicio fácil, pero creo que es necesario. Yo me quedo con algunas preguntas también respecto a la obra, que efectivamente es una obra que se hacía muy necesaria por este esfuerzo de síntesis que les mencionaba. Pero yo quisiera, por ejemplo, plantearle aquí al ingeniero Camacho, que es el autor que nos acompaña, pues algunas cuestiones para reflexionarlas, ya sea en los siguientes minutos o esperemos en las futuras colaboraciones que podamos tener o en ejercicios que haga el propio IMTA. Por ejemplo,
se plantea estos sistemas regulatorios a nivel estatal. Y como se decía hace un rato, pues constitucionalmente el artículo 115 nos dice la responsabilidad del servicio es municipal. Entonces, a mí me queda un poco la duda, ¿no consideran recomendable que esta descentralización llegue hasta los municipios? ¿Sería más deseable que se quedara en el nivel estatal? Es una cuestión que a mí me surge. Claro, hay una gran diversidad en los municipios, como se mencionaba también hace un momento, pero a lo mejor hay alguna ventaja entonces en tratarlo desde el nivel estatal, no lo sé, es una duda que me surge. Pareciera también que se espera más neutralidad del gobierno estatal que del gobierno municipal. Nos queda claro a todos los que conocemos el tema del agua, y lo mencionaba hace un rato el doctor Buenfil, que los presidentes municipales pues se han valido de los organismos operadores casi siempre en muchas experiencias municipales. Se les ha llamado la caja chica inclusive de los presidentes municipales. Pero ¿qué no podemos correr riesgos también de interferencia por parte del gobierno estatal? Me quedaría esa duda. ¿Se espera mayor neutralidad del gobierno estatal que del gobierno municipal? No lo sé. Como les decía también, los autores hacen un esfuerzo de reflexión teórica y en ese esfuerzo hablan de gobernanza, como se estuvo hablando en la mañana, y ellos plantean una necesidad de fortalecer la gobernanza del agua. Se ha hablado muchas veces de gestión integrada, se ha hablado de gobernanza, se ha hablado de buena gobernanza del agua, no sé cuál es la mala, pero se ha hablado de la buena. Y yo me quedo también con esta otra duda. ¿Cómo consideran los autores que se podría fortalecer esa gobernanza del agua? Y ahí voy a otro elemento muy importante que me parece que esta obra contribuye a destacar de manera muy valiosa, y que es la parte ciudadana, lo que mencionaba también el doctor Buenfil hace un rato, ¿no? Pienso que probablemente ese fortalecimiento de la gobernanza tendría que ver con la participación ciudadana, con fortalecer, crear canales, tanto de información como de participación de los ciudadanos en los temas del agua. Me gustaría también conocer cuál sería la perspectiva que tienen los autores sobre cómo integrar al ciudadano. Ya escuchamos un poco lo que nos comentaba el doctor Buenfil hace un rato, pero si hay alguna cuestión que quisiera agregar el ingeniero Camacho, pues me parecería interesante cómo hacer esta incorporación del ciudadano y que no sea un mecanismo clientelista, como lo decíamos hace un rato. Y sabemos además que hay una serie de problemas de representatividad que se tienen en todos los espacios donde hay una participación ciudadana. Yo recuerdo a funcionarios que entrevisté en su momento en mi trabajo de campo y que me decían, pues sí, los ciudadanos tienen un lugar en el Consejo Administrativo, pero pues nos mandan al que tiene la tarde del jueves libre. No es necesariamente un representante ciudadano que verdaderamente lleve las inquietudes, las propuestas, las ideas de los ciudadanos, sino el que tiene la tarde desocupada, ¿no? Entonces ese me parece un problema también que hay que empezar a reflexionar sobre cómo lo podemos tratar. Y luego está la parte institucional propiamente. Se habla de sistemas de incentivos, claro está, porque se habla de un diseño institucional que se requeriría para estos sistemas regulatorios estatales. Y pues ahí yo me pregunto también cómo le vamos a hacer con las especificidades, las particularidades de cada uno de los organismos operadores. Se tendría que establecer un sistema de incentivos homogéneo para todos los organismos de un mismo estado, aunque sabemos que dentro de una entidad podemos encontrar pues,
municipios con características muy diversas. Vaya, dentro de un municipio podemos encontrar mucha diversidad entre las poblaciones, las colonias, etcétera. Entonces, me gustaría también plantear como un punto de reflexión esta cuestión de los incentivos y finalmente, otra pregunta que me surge es, si se habla de sistemas regulatorios estatales, se está pensando en la creación de un ente regulador nacional que coordine estos sistemas estatales, o bien dejar que de manera autónoma cada uno de estos sistemas funcione conforme a sus necesidades, conforme a sus capacidades también institucionales. Si se está pensando en un ente regulador coordinador, digamos, a nivel nacional o federal, sería CONAGUA, sería una instancia distinta, nueva. Creo que, para empezar, toda la información que aquí nos ofrecen los autores, todo este desmenuzamiento que hacen de los elementos que se requieren para generar este sistema regulatorio, es muy valioso. Pero también creo que es un punto de partida para plantearnos todos estos cuestionamientos y muchos otros que seguramente se le ocurrirán a ustedes, a los lectores de la obra, y que podamos entonces pues mejorar qué es lo que se persigue en el manejo de nuestro recurso y tratar de que el futuro que tenemos enfrente para el manejo del agua pues no sea tan perturbador como lo ha sido hasta ahora. Pues son los comentarios que yo tengo para nuestro invitado del IMTA, el ingeniero Camacho, y para todos ustedes. Felicidades por la obra, es un gran esfuerzo, se refleja y vale la pena darle continuidad. Muchas gracias. Y pues pasamos a los comentarios del autor, el ingeniero Camacho. Ya está la presentación en pantalla, por si gusta. Adelante, por favor. Gracias. La presentación. Sí, perdón. Sí. Gracias. ¿De dónde nos acompaña y cuál es su nombre, perdón? Soy Soledad Gaetano Olmedo, de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Ciencias Políticas. Gracias. Ahora sí, ingeniero Camacho, por favor. Bueno, gracias. La presentación es simplemente se va a estar repitiendo, es nada más de fondo.
Pero bueno, muchas gracias a la doctora Gloria Soto por los comentarios y las observaciones también. Justamente eso es lo que queremos con esta obra. También a la doctora Maya, justamente es recibir esa retroalimentación de aspectos que sí, es cierto, quedan pendientes. Hay muchas interrogantes, tal vez pocas respuestas en este momento, pero el propósito que que tuvimos cuando decidimos elaborar este libro es pues ofrecer al sector no quiero decir un manual, sino yo lo pienso como una guía, una obra que logre orientar sobre el concepto de lo que es la regulación aplicado a los servicios de agua potable y saneamiento. Considero que sí, como lo comentamos en las presentaciones anteriores, hay una discusión ya que sea amplia, que se ha generado en años atrás sobre la regulación, cómo abordarla, si es a partir se llegó a pensar incluso de un órgano nacional, ¿no? También similar tal vez a lo que es Colombia o Perú. Estas ideas han ido, creo que, evolucionando. Ahora la propuesta que estamos haciendo en este libro es que se aborda a nivel estatal, pero esta idea de orientar o de ofrecer una obra que concentre estas ideas desde lo conceptual, partir desde qué es la regulación, que se entienda que hablar de regulación no significa únicamente hablar de hacer cambios al marco legal, no es únicamente un tema de que tenga que ver incluso, porque así lo he escuchado, que es un tema para favorecer la privatización. No tiene ese enfoque, ¿no? Sino dar claridad en que la regulación es necesaria porque los servicios de agua potable y saneamiento son un monopolio natural y presentan fallas, y esas fallas las recibe el usuario. Por lo tanto, tiene que haber una instancia que supervise la calidad de los servicios que recibimos los ciudadanos en cada una de las entidades federativas, pero también que apoye al fortalecimiento de los propios organismos operadores. Como instancias municipales, sabemos que es el último eslabón en la cadena de gobierno. Sin embargo, es el eslabón más cercano al ciudadano. Y es también, desafortunadamente, tal vez el que tiene las menores capacidades para afrontar los retos. Y esa falta de capacidades es la que se ha transmitido también a los organismos operadores. Por lo tanto, ofrecer en este esfuerzo, como dice la doctora Maya, que creo que sí, así fue, un esfuerzo por nuestra parte de sintetizar varias ideas sobre lo que es la regulación para que puedan ser entendidas y logren despejar o dar mayor claridad sobre lo que es, lo que implica el abordaje de un sistema regulatorio, es necesario para poder llegar al punto en el que podamos hacer las adecuaciones al marco legal, ¿no? En los dos, quiero decir que este trabajo también es un esfuerzo de 3 años de trabajo, en el que en el IMTA comenzamos a trabajar a desarrollar esta línea de investigación, pero en estos años de trabajo nos dimos cuenta que incluso por parte de los técnicos en los estados, por parte de los propios operadores,
existe ese desconocimiento sobre el tema y creemos que la obra puede ser útil para dar mayor información, para divulgar cómo abordar un sistema regulatorio, pero dando ciertos pasos metodológicos, ¿no? De tal manera que el interesado pueda tener un panorama de qué necesito hacer, considerando las circunstancias y mis condiciones locales, ¿no? Algo en lo cual hacemos mucho énfasis en el libro es que la regulación es un traje a la medida, ¿no? No es una estructura rígida que tenga que aplicarse de manera a rajatabla en todos los estados, ¿no? Una de las preguntas que hacía la doctora Maya de, incentivos homogéneos para todos, bueno, pues hablando de incentivos, controles, ¿cómo diseñamos estos sistemas regulatorios en entidades federativas tan heterogéneas como Oaxaca, con más de 500 municipios, o Morelos, ¿no? O Sonora, o Ciudad de México, ahora que son alcaldías, ¿no? Cada una tiene un reto diferente, cada una tiene condiciones de desarrollo muy distintas, capacidades institucionales, capacidades humanas, capacidades financieras muy diferentes. Y considerando esa heterogeneidad de capacidades, es que proponemos que en el diseño regulatorio se aborde a partir de principios. Es decir, que cualquier sistema regulatorio tenga que contener ciertas condiciones con las cuales se teja el diseño institucional más adecuado a las condiciones de cada entidad federativa, ¿no? Algunos de esos principios que proponemos que cualquier sistema regulatorio debe tener es transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Como un elemento de suma importancia para la operación de este sistema regulatorio y la implementación de un órgano regulador, ¿no? Que cuente con legitimidad, por supuesto. Esta legitimidad tiene que ser definida a partir del marco legal local. Esto implica, pues, posiblemente modificaciones a las constituciones en los estados, a las leyes de agua potable o de los servicios de agua potable y saneamiento que existan, y de otros ordenamientos como las leyes de administración de estructura orgánica, ¿no? De tal manera que la regulación no sea por decreto, que tenga esa fortaleza en el marco legal y que tenga esa legitimidad para actuar. Que cuente también con la legalidad, me refería, con la legitimidad, que cuente con el apoyo de los actores. Un sistema regulatorio y un órgano regulador que no cuente con la legitimidad de los organismos operadores, que no tenga ese reconocimiento de los prestadores de los servicios, de la sociedad misma, de los congresos, del Congreso local, de los propios gobernadores, del gobernador, los presidentes municipales, puede que tenga la autoridad, pero como decía la doctora Maya en la presentación de ella hace un momento, el poder puede que no lo tenga. Entonces, ese trabajo de negociación para lograr un sistema regulatorio que le dé legitimidad ante los regulados es importante. Y bueno, eso también es un tema de cómo podremos abordar ese diseño para darle esa legitimidad, ¿no? Y un tema sumamente importante, uno de los principios que consideramos que debe ser fundamental es la autonomía, que por supuesto está la interrogante de hasta dónde, ¿no? ¿Debe ser autónomo? Sí, pero ¿qué grado de autonomía debe de tener este órgano regulador? Cada estado definirá ese grado de autonomía
con el cual desea arrancar. Habrá estados tal vez en los que haya esa voluntad y esa disposición a dar completa autonomía de presupuestaria, de gestión, técnica, para que funja como una autoridad imparcial, de tal manera que pueda llevar a cabo las funciones de autoridad, de supervisión y vigilancia de la calidad de los servicios, pero también que le pida cuentas al organismo operador. Y no se trata que invada las funciones también de una función pública, ¿no? No se trata que se vuelva un ente fiscalizador, pero se trata de que lleve a cabo una supervisión y una vigilancia sobre indicadores de prestación de los servicios, ¿no?, que hemos mencionado: eficiencias físicas, presiones adecuadas, tarifas, diseño de tarifas adecuadas para cada tipo de usuario, y que ayude a cuidar la situación financiera, que es también un aspecto sumamente delicado en los organismos operadores. La gran mayoría está en números rojos, y eso se ha reflejado en los mismos reclamos de disminución del presupuesto de los fondos federales que ha habido desde hace 2 años en el gobierno federal, ¿no? La propia NEAS hizo se manifestó en contra de estos recortes presupuestales, pero no es nada más la labor del gobierno federal, es la labor principal en el ámbito municipal y de estos organismos operadores, en donde tiene que haber esa capacidad de generar sus recursos para tener esa sostenibilidad. Y ahí es donde el órgano regulador puede dar ese apoyo y asesoría. Y claro está, contando con esta autonomía. Con estos principios lo que proponemos es que el diseño regulatorio pues se aborde a partir de 3 pasos esenciales. 1, elaborar un diagnóstico en donde, como lo mencionaba la doctora Soto, hay una cantidad inmensa de información que se propone recopilar, y creemos que ese debe ser el punto de partida, de conocer las condiciones de cada uno de los organismos operadores en cada estado. Ese diagnóstico tiene que reflejar la realidad que tiene cada uno de ellos para establecer la línea base de cuál es el reto, y con ello definir las metas a las cuales se deba comprometer el organismo operador para lograr esa mejoría en determinado plazo. Es decir, es hacer un trabajo de planeación que en este momento, por las propias discontinuidades administrativas que se tienen en los organismos operadores de cada 3 años, como lo mencionaba Mario en su presentación también, es casi imposible que haya una planeación. Y además, cuando le sumamos los cambios de directores de cada año, ¿no?, o si bien dura 2 años, porque al tercer año ya está buscando posicionarse en otro ámbito, bueno, entonces no se logra culminar un ejercicio de metas. Entonces, partir de ese ejercicio de diagnóstico a nivel estatal creo que es fundamental para tener el panorama claro de cuál es el reto con los organismos operadores municipales. Y luego establecer los objetivos. Una vez que conocemos cuáles son los retos, decían también el doctor Jorge Culebro en su presentación, no se puede regular todo, ni debemos intentar regular todo. ¿Cuáles son las prioridades en cada estado, en cada organismo operador? A partir de ello, diseñar las estrategias con las cuales se deba de orientar la regulación y el enfoque de incentivos y controles a cada organismo operador. Ahí es donde viene esa complejidad, creo, de diseño del traje a la medida, bajo ciertos principios generales para este sistema regulador. Y entonces llegar finalmente a lo que sería ese diseño del arreglo institucional que deba tener. ¿Con quién se debe coordinar un órgano regulador? Este órgano regulador, ¿cómo debe estar diseñado en su organización? ¿Cuáles deben ser las posiciones en su estructura de personal que debe tener? ¿A quién le va a rendir cuentas? ¿De dónde va a venir el presupuesto? El presupuesto debe ser
provisto por contribuciones de los organismos operadores, puede ser por presupuesto estatal o tal vez una participación federal, no sé, esos cuestionamientos también son asuntos que están pendientes, pero queremos plasmar, lo quisimos plasmar para que se tuviera el panorama de los elementos que se deben de tomar en consideración y se deben reflexionar para llegar a diseñar un sistema regulatorio que logre tener, sí, esa coordinación, esa interinstitucionalidad con otros sectores, pero también que logre tener esa colaboración cercana con la sociedad, que logre tener al ciudadano dentro como un elemento importante en la toma de decisiones, pero además como un elemento en el que se le involucra al ciudadano no nada más para levantar el dedo en alguna sesión y que apoye, sino que se le debe al ciudadano se le debe de dar una estrategia de educación, yo le he llamado en otro foro, en otros foros, de comunieducar. Hay que comunicar qué es la regulación, cuál es el beneficio para el ciudadano de contar con un sistema regulatorio, pero también se le debe de educar, o nos debemos de educar. ¿Cuáles son nuestras obligaciones dentro del sistema regulatorio? Como ciudadano, ¿a qué estoy obligado con mi organismo operador? Para que el ciudadano no sea solamente el ente que invítalo, y además no sabemos a veces quién es el que se invita. Es cierto que hay que definir los mecanismos para saber a quién se integra en esta participación social, pero ese quién pues tiene que ser un perfil definido también, que tenga esa capacidad de comprender la complejidad que tiene la provisión de estos servicios, su administración, y que no es nada más un asunto pues dar el agua o dar el servicio de agua o recolección de aguas residuales con la condicionante que pues debe ser gratuito, ¿no? Porque el derecho humano así me lo dice, que es una mala interpretación. No, el derecho humano te da esos derechos, te da el derecho a contar con un servicio que sea accesible, con calidad, salubre y asequible a tus condiciones socioeconómicas. Por eso la importancia de una tarifa diseñada adecuadamente a las condiciones de cada estrato socioeconómico, ¿no? De tal manera que se puedan dar esos subsidios cruzados, ¿no? Que son importantes, pero que esté bien focalizado, ¿no? Finalmente, algo que incluso nosotros también dejamos, no de manera explícita como una interrogante, pero sí lo mencionamos en el capítulo 4, es el tema de la política pública. Sabemos que la regulación en los estados podría ser viable. Los estados tienen la posibilidad de llevar a cabo las adecuaciones a su marco legal, a sus propias constituciones, y desde ahí establecer que los municipios tienen, o en los estados va a haber la figura de la regulación como apoyo para los municipios en la prestación de los servicios. Puede darse esa posibilidad. En la Constitución Política Nacional se indica, si no me recuerdo del artículo, bueno, no voy a decir el artículo para no equivocarme, pero se indica la posibilidad de que lo que no está regulado por la federación puede ser regulado entonces por los estados. Y dado que el tema de la prestación de los servicios, perdón, el 73, gracias. Dado que este tema de los servicios no es materia de la federación, entonces los estados pueden tener la posibilidad de llevar a cabo las adecuaciones y establecer los lineamientos para establecer todo un sistema regulatorio. El artículo 115, si bien nos establece la obligatoriedad del municipio, esto creo que ha sido un obstáculo para que los municipios acepten una figura regulatoria, pero esta figura regulatoria en su diseño de
institucional y lo que proponemos en el libro es que juegue con estos controles y estos incentivos a partir de establecer reglas en, por ejemplo, fondos federales. Acceder a fondos federales, pues necesitas un visto bueno, por ejemplo, de un regulador estatal, ¿no? De tal manera que esos fondos federales puedan llegar al organismo operador de manera puntual, pero que estén vigilados también por este órgano regulador, ¿no? Ese es uno de los juegos en los cuales se puede establecer estos incentivos y controles, de tal manera que los municipios o los organismos operadores puedan tener pues un seguimiento y una vigilancia en el desempeño de sus funciones para la provisión de los servicios. Esto ameritaría, por supuesto, a nivel federal, una reglamentación en el marco legal que debería de estar ya sea en un proyecto de ley general de aguas o en una ley de agua potable y saneamiento a nivel nacional, lo que fuera, pero también consideramos dejarlo explícito en el libro que la urgencia de tener este ordenamiento a nivel nacional en donde se especifiquen los lineamientos o los principios generales que cualquier estado deba de seguir para la regulación a nivel local. Lo que creemos es que la federación, a nivel federación, no se debería de indicar en un proyecto de ley general cómo debe ser el diseño regulatorio, es decir, que no se defina el color, el tamaño, las condiciones, sino que simplemente se establezcan los principios. Principios como tu organismo regulador debe de existir a nivel estatal, va a supervisar, va a vigilar, tiene que tener mecanismos de transparencia, tiene que tener mecanismos de participación social, etcétera. Esos lineamientos generales que den base para que el Estado defina, respetando su soberanía, las condiciones más adecuadas, más ad hoc, para que lo diseñe a lo que más le convenga y de acuerdo a los retos que tenga en cada estado, de tal manera que cada entidad pueda tener la libertad de diseñar un sistema regulatorio en Oaxaca para más de 500 municipios, pero además con condiciones de población indígena, ¿no? O condiciones de gestión comunitaria, en donde no porque sea gestión comunitaria o localidades rurales no significa que la regulación no va a actuar ahí, no, tiene que actuar en zonas urbanas y zonas rurales y en áreas donde exista la gestión comunitaria, tiene que incluso apoyar ahí, pero esas condiciones pues van a ser distintas en cada entidad y por eso cada estado debería tomar esas decisiones, ¿no? Y por ello pues enfatizamos la necesidad de este ordenamiento a nivel federal, no obstante que los estados pueden tomar la iniciativa a hacer las adecuaciones de su marco local para establecer el diseño de un sistema regulatorio. Algunas de las conclusiones que tenemos en el libro es que al hablar de la regulación y quererla implementar, creo que es necesario también que se debe fortalecer la formación de recursos humanos. Necesitamos cuadros especializados en regulación, en servicios de agua potable. No los tenemos en México. Es un tema incipiente, no está muy difundido, como lo he dicho, el tema de la regulación, y necesitamos formarnos, necesitamos generar cuadros que puedan insertarse en los futuros reguladores. Esa es otra de las, yo agregaría esa incógnita también más adelante. ¿Qué hacer? O sea, supongamos que se da el banderazo para los temas regulatorios, y ojalá que así sea. ¿Quién nos va a encabezar? ¿Tenemos los cuadros preparados suficientes para dirigir órganos reguladores? Necesitamos
hacer la tarea de formar este personal que es muy especializado, que debe entender qué es la regulación, el propósito de la regulación y las metas que se deben de cumplir, ¿no? De tal manera que pues las entidades reguladoras pues tengan los elementos humanos adecuados para los retos que van a enfrentar, ¿no? Y yo creo que eso es lo mismo que se ha vivido en otros sectores como el energético, el de telecomunicaciones o el bancario, ¿no? Una de las conclusiones que con ello quisiera cerrar es que dejamos en el libro es lo principal que necesitamos hacer en el sector, y esperamos que este libro abone a ello, es generar un cambio del paradigma. Necesitamos cambiar el paradigma de que los servicios, como ciudadanos, únicamente contamos con derechos y yo puedo reclamar y puedo exigir, pero no entiendo que tengo obligaciones también. Necesitamos comenzar a cambiar esos paradigmas, cambiar los paradigmas en el operador, que no nos salgan con respuestas de, a mí me ha sucedido esto y lo he expuesto en otros momentos, que he tenido fallas en mi servicio y jamás me entero de que por notificación de que va a haber un corte, que hay revisiones. Me he dado cuenta hasta que ya no tengo agua en la cisterna, en el tinaco, y tengo que ver a quién le compro agua con una pipa. Ese tipo de obligaciones por parte de un operador se tienen que dar, pero no se van a dar de manera automática, considero, si no hay una entidad, una autoridad que pueda estar llevando la vigilancia del desempeño de estos operadores y que les pueda decir al ciudadano: le cumples con cierta calidad, con ciertos estándares y con estos derechos. Esto es el paquete de derechos, pero tiene estas obligaciones contigo. Entonces, cada uno que entienda cuáles son sus reglas, cuáles son sus derechos y obligaciones, y al gobierno que le diga también: aquí soy la autoridad, tienes limitada participación en la política. Estoy de acuerdo con la doctora Amaya, dice, despartidizar y no despolitizar. Sí, es muy cierto. Creo que incluso que la regulación es todo un trabajo, requiere mucho trabajo de política, la regulación, pero sí debe de estar despartidizada completamente, ¿no? De tal manera que la política pues sea un trabajo de política positiva, no sé de qué manera la puedo definir, pero una política positiva en la que hay una sana relación y una sana distancia entre el gobierno, el órgano regulador y los operadores y la sociedad, ¿no? Entonces, cambiar ese paradigma pues nos va a implicar, creo que un trabajo muy arduo. Esperamos hacer una aportación al sector con este libro que le pueda dar una guía inicial. No queremos decir que con esto la propuesta que hacemos está escrita en piedra, no es la mejor. Hay cosas que se deben de mejorar, pero estamos seguros, eso sí, que va a abrir, como ya ahorita lo hizo con las preguntas que han surgido de la doctora Amaya y las observaciones también de la doctora Soto, comentarios, y lo que queremos es eso, es abrir el debate, abrir la discusión, que se nutra la discusión y que podamos retroalimentar una propuesta más sólida de cómo regular los servicios. Es un tema urgente y al menos en el IMTA como institución pública hemos hecho este primer esfuerzo y pues estamos abiertos a la crítica siempre constructiva, pero también a hacer sinergias con otras organizaciones y en este caso con la UAM Coajimalpa para poder fortalecer las propuestas, ¿no? Muchas gracias. Gracias al ingeniero Camacho. Pues sí, creo que sí, el objetivo o la meta era provocar un debate, pues creo que se está empezando a cumplir, por lo menos aquí entre nosotros. Y, por ejemplo, nada más quiero
señalar un último punto que me surgió con los comentarios que hacía el ingeniero Camacho cuando dice necesitamos formar recursos humanos. ¿Quién va a encabezar estos sistemas regulatorios en caso de que sean creados? Pues bueno, yo daría un pasito más atrás y diría, ¿quién los va a diseñar para empezar, ¿no? Incluso si tomáramos la propuesta que ya se nos plantea en el libro, creo que justamente por ese carácter local, particular, específico que se ha mencionado ya, pues tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y quién va a diseñar cada uno de estos sistemas? Pero bueno, creo que podemos tomar 5 minutitos para alguna reacción, comentario de ustedes. Sí, el doctor Buenfil. Sí, ¿qué tal? De la pregunta que hiciste, Lourdes, ¿por qué estatales y no municipales o nacional? Ya Héctor lo contestó, pero quisiera agregar, por economías de escala. O sea, no conviene municipal por economías de escala. O sea, es mejor que haya personal especializado, dedicado solo a eso, y hay que pagarle algún salario. Entonces es mejor que supervise a varios municipios. Entonces por eso creo que conviene estatal, pero no necesariamente es estatal, puede ser una agrupación regional, un servicio intermunicipal, o se me ocurre incluso de diferentes estados que se suscriban, pero al suscribirse implica aportar dinero para financiar este municipio, ¿no? Hay muchos organismos que se certifican, que les gusta presumir que son muy buenos, y se certifican con la norma ISO o Aqua Rating. Hay muchos sistemas, ¿no? Entonces podría empezar un poco voluntariamente, con presión ciudadana, a ver, demuéstrame que eres bueno. Entonces se inscriben y pagan a un ente regulador, pero es importante que un regulador tenga formas de comparar desempeños de diferentes operadores. Entonces, les digo, por economías de escala, para tener personal especializado, no necesariamente es estatal y no todo simultáneo, o sea, puede empezar en algún estado más desarrollado. Bueno, nada más eso. Gracias, sí, creo que la figura intermunicipal, por ejemplo, ha sido poco explorada, creo que se puede explorar más y pensando en este punto de la creatividad que también se menciona en el libro, pues habría que pensar o imaginar otras formas también. Sí, Héctor, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, algo sobre el tema comentaba sobre la coordinadora reguladora, ¿qué va a suceder a nivel nacional? Bueno, la propuesta es trabajar a nivel estatal, que cada entidad federativa tenga un regulador. Sí, en el libro dejamos por ahí nada más, dejamos unos pincelazos sobre lo que la necesidad de una entidad nacional que coordine, no que sea un regulador nacional, sino que sea alguien que se encargue de vigilar los principios con los cuales se deban de abrir los reguladores en cada entidad. Esa coordinadora nacional creo que es necesaria. Nosotros ya no la abordamos el cómo podría ser ese diseño en el libro. Es un tema que está pendiente, pero preguntaba si debería de ser la Conagua. En mi opinión, no. Yo considero que no debe de ser la Conagua, porque la Comisión Nacional del Agua, la atribución que tiene principal es la administración de las aguas nacionales. No tiene atribuciones sobre la prestación de los servicios. Entonces, si bien apoya con fondos, con asesoría a los municipios, pero no es su función hacer una vigilancia de la prestación de los mismos. Creo que debería de ser una instancia separada de la Comisión Nacional del Agua. De igual forma, tendría que ser una coordinadora a nivel nacional. En ese momento no sé si dependiera como un órgano autónomo constitucional que dependiera del Congreso, del Senado o dependiera de algún sector. Incluso la pregunta está en dónde lo colocamos. Lo colocamos en medio ambiente. Yo en algún momento llegué a pensar, pues, ¿por qué no lo colocamos mejor en desarrollo agrario, territorial y urbano, lo que es ahora SEDATU, o en CEDESOL, que es desarrollo social?
¿en dónde, no? ¿En dónde colocamos a este regulador? De tal manera que pues o lo dejamos dentro de un sector con cierta autonomía o le damos la autonomía completa para que logre coordinar el desempeño y lleve un seguimiento también de las metas del resto de los reguladores, que no hay que olvidar que una política de regulación tiene que estar alineada a la política nacional de desarrollo, ¿no? Tiene que estar alineada al Plan Nacional de Desarrollo y a la planación nacional, a esa política nacional. No puede ser algo desligado del resto del ámbito de desarrollo del país, ¿no? Entonces, esa política regulatoria tiene que ir alineada a cumplir con metas que se establezcan, ¿no? en esta política rectora. Por favor, Soledad, ¿verdad? Gracias. ¿Dónde está la boquita ahí? Que prende el botón rojo, el foquito rojo. Bueno, yo nada más comentar que efectivamente creo que el nudo gordiano para cualquier sistema de regulación son las atribuciones que le confiere el artículo 115 constitucional a los gobiernos municipales. Y para muestra solamente quiero ponerles un botón. En 2012 el Estado de Jalisco hizo modificaciones tanto a su ley orgánica municipal como a su constitución, con la idea de mandatar o obligar a los gobiernos municipales a crear un organismo tarifario dentro de sus propias estructuras. Y justo el municipio de Tlajomulco interpuso una controversia constitucional diciendo que era una intromisión inadmisible por parte del gobierno del Estado frente a su autonomía municipal. Y justo la ganó. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo que efectivamente era una competencia municipal y que luego entonces los gobiernos estatales no tendrían injerencia, deberían de tener injerencia en relación a seguir esa propuesta, ¿no? Y de ahí creo que efectivamente un tema que se aborda, ¿no? que nos llama a reflexionar este tipo de esfuerzos es cómo está la estructura, el entramado institucional que regula la gestión del agua, no únicamente de los servicios, sino del agua en general, ¿no? Yo creo que es parte… Voy a hacer un poco de publicidad, es un poco de lo que yo abordé en mi tesis de doctorado, ¿no? Justo esta parte del entramado institucional. Y por último, un comentario que a lo mejor sería un esfuerzo sin lugar a dudas colectivo, es que ustedes hablan de organismos operadores, pero en realidad, por ejemplo, en el caso del Estado de México, tenemos 52 organismos operadores, oficialmente creados a través del Congreso, bla, 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 de los cuales 6 no han entrado en funcionamiento, a pesar de que algunos se formaron, autorizaron por parte del Congreso Estatal en 1991. Los demás municipios, la administración es directa, entre comillas, y tenemos municipios grandototes como nuestro gigante Ecatepec, donde tenemos el organismo municipal, efectivamente, el ZAPACE, pero además tenemos multiplicidad de organismos comunitarios, ¿no? Esa parte. Y después tenemos casos tan tremendos como Coyotepec, municipio de los más chiquititos, donde las comunidades están peleándose a garrote, piedras y lo que encuentren para evitar la municipalización del servicio. Ellos están entendiendo con municipalización del servicio justo la pretensión que la administración que está terminando de crear su organismo operador, ¿no? Y yo trabajé bastantes años en Coyotepec y les diré que las tarifas, las cuotas de agua que pagan las familias son de 8 pesos al mes, ¿ok? Ni les importa porque además ellos dicen que ellos
a través de faenas, etcétera, hicieron sus servicios, su tendido de red, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos otro caso, con eso termino, también reciente, en Ocoyoacac, aquí vecinos, ¿no? Donde igual el presidente municipal, la administración, que por cierto, consejo siempre se alude, alude siempre al tema, al cabildo cuando actúa como órgano deliberante, ¿no? Al ayuntamiento, al órgano deliberante del ayuntamiento, a pesar de que el ayuntamiento decidió crear su organismo operador, fue aprobado por la legislatura estatal el organismo operador y eso ocasionó que estuviera el Palacio Municipal tomado más de 3 meses. Con palos igual, etcétera, lo que hizo recular al gobierno, a la legislatura local y emitió nuevamente un decreto abrogando la creación del organismo operador. Actualmente estamos trabajando en varias comunidades de Ocoyoacac, porque son como comuneros que tienen altas extensiones de tierra, pues todo lo que es la Marquesa, tenemos problemas ahorita con lo del tren, etcétera, ¿no? Pero esas son las realidades, digamos, ¿no? Que a veces esta parte de regulación, que además es una como buena práctica a nivel internacional, ¿no? Que nos propone pues todos los organismos, y que nos enfrentamos pues a una serie de realidades ahí que justo tenemos que hacer estos trajes a la medida, ¿no? Como se comentaban. Y bueno, pues insisto, yo lo leeré y seguramente estaré molestando con preguntas y recomendaciones de literatura que me puedan ofrecer. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario más? No será molestia, Soledad, al contrario, sería un gusto que pudiéramos seguir dialogando. ¿Sí alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Tu nombre y de dónde nos acompañas? Para que... ¿Sí? Soy consultora internacional, trabajo para diferentes organizaciones internacionales, entre ellas la Red de Integridad del Agua, WIN, por sus siglas en inglés, que ya hemos dialogado un poco con INTA en diversas ocasiones. Bueno, yo soy extranjera, ¿no? Soy originaria de España, pero estoy basada en Alemania. Conozco bien México, pero no tanto detalle, y ya predisculpas si alguna cosa no es ajustada, ¿no? Pero México tiene una ley muy complicada, ¿no? Muy buena en muchos aspectos, por ejemplo, a nivel de transparencia tiene una de las mejores leyes del mundo, está rankeada la segunda, si recuerdo bien, en las últimas, pero siempre tiene, desde mi humilde punto de vista, el problema de la aplicación de esas leyes, ¿no? Gracias por este muy buen trabajo que han realizado. Creo que es muy necesario plantearse la regulación de los sistemas del agua en México, es urgente. Me parece muy interesante este modelo federal, yo desconozco modelos similares, pero pues mi pregunta va un poco otra vez, como siempre están estos 3 niveles de gobierno, ¿qué pasa a nivel nacional, ¿no? La Conagua existe y pese a que se supone que la operación está limitada a los municipios, sí que es cierto que Conagua sigue apoyando con muchos programas a nivel, o al menos con un gran programa a nivel nacional, está metida en obras muy importantes, tanto de acceso al saneamiento como de acceso al agua, y nadie regula Conagua, ¿no? ¿Dónde cae se han planteado esa regulación a nivel nacional, a Conagua y más amplio, ¿no? O sea, ustedes hablan de la regulación de los operadores de servicio, pero el agua es más que los operadores de servicio, ¿no? Aunque sea un tema muy prioritario, ¿no? Entonces mi pregunta va un poco, ¿qué pasa más allá de los operadores? ¿Qué pasa a nivel nacional, las concesiones de agua y toda una serie de otros temas, ¿no? Que quizás pues están más operados a nivel nacional? Hay países en el mundo que son federales como México. Yo he trabajado mucho en Kenia, es un país muy lejano, no es latinoamericano y todo lo que quieran, es africano, pero tiene un sistema federal, está descentralizado y tiene un regulador nacional del agua, ¿no? Que luego tiene sus oficinas y sus maneras de operar. Están ellos mismos aprendiendo a cómo operar en un sistema descentralizado que es más reciente que el mexicano, pero pues su regulador ya lleva muchos años, ¿no? El regulador inglés también opera, pues no es federal, pero sí opera más allá de Inglaterra, ¿no?
Y también, bueno, esa es una pregunta, mi pregunta principal, pero también volviendo al tema de cómo crear esos especialistas en regulación, son problemas que se han planteado todos los países que han creado un regulador, ¿no? La experiencia en Inglaterra es clara también, o sea, hay experiencias de regulación en otros sectores, el sector del agua es muy peculiar, no es el sector de las telecomunicaciones, sino es el sector de la energía, pero igualmente yo creo que en México no se puede quejar de que le falten especialistas en muchos sectores e incluso interdisciplinarios, ¿no? Creo que ese no sería, desde mi punto de vista, el factor más limitante, creo. Pero bueno, quisiera saber su opinión sobre mi primera parte, ¿no? A nivel nacional y más amplio de los operadores. Gracias. ¿Quién quiere contestar, Héctor? Bueno, el enfoque del libro sí es únicamente sobre los servicios, ¿no? La regulación de los servicios de agua a nivel municipal. El tema el resto del agua como bien de la nación, como es un bien nacional, como lo dice la Constitución. El tema de la gestión y la administración del agua, pues la encargada es la Comisión Nacional del Agua. ¿Quién regula la Comisión Nacional del Agua? No hay como tal un regulador explícito. En este caso, podríamos decir que tal vez sea no es la cabeza del sector, la Semarnat, de la cual depende la Comisión Nacional del Agua. De hecho, el titular de la Comisión Nacional del Agua es propuesto por el Ejecutivo, por el presidente. Entonces, en teoría, yo creo que el Congreso es quien puede pedir cuentas a la Comisión Nacional del Agua y de ahí establecer esa rendición de cuentas, pero no ejerce una función regulatoria, ¿no? En México no tenemos esa figura de regulación para todo lo que es el tema del agua como bien, para regular incluso el tema de la administración, para regular al administrador de las aguas nacionales, ¿no? No existe. Yo había escuchado ya en otro momento esta posibilidad de en México quién va a regular a las aguas más adelante, ¿no? Está la Comisión Nacional del Agua, que es quien las administra, pero ahí hay diversos cuestionamientos sobre la eficacia de ello. Entonces, la propuesta de nosotros es únicamente sobre los servicios en los que tienen injerencia los municipios. Y la Comisión Nacional del Agua, como dije hace un momento, no tiene realmente ninguna atribución sobre la prestación de los servicios. Apoya a través de programas federales, fondos, pero únicamente hasta ahí. No tiene los municipios, los organismos operadores no tienen ninguna obligación de rendirle cuentas, en este caso a la Comisión Nacional del Agua. Sí, Mario, por favor. Sí, tenemos un gran vacío en la cuestión de regulación de servicios de agua. Creo que en aguas nacionales sí existe la figura de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Es quien otorga las concesiones y las vigila, en teoría, aunque le falta personal, seguimiento. Pero creo que en cuestión legal existe esa figura de vigilar las aguas nacionales. Tenemos problemas de sobreconcesión y de falta de vigilancia, pero aquí sí hay un vacío en lo de agua potable. Nada más eso quería agregar. A lo mejor, Flor, tú sabes más de esas cosas. Justamente en eso me quedo pensando, la Conagua en sí es la autoridad del agua a nivel nacional. Esa es su función. Ellos son la autoridad y bueno, autoridad sobre el artículo 27 constitucional y como dicen, no incluye el servicio como tal de agua potable. El tema de quién regula a la Conagua, como dice Héctor, pues si ellos ejercen actos de autoridad, si su función no la hacen de manera adecuada y demás, el Congreso es el único que puede, digamos, cuestionar, y bueno, uno como ciudadano, obviamente, ¿no? Pero pues
nuestros representantes están en el Congreso, ¿no? Pero no hay un vacío de regulación en ese tema, como dice Mario. Puede haber una omisión en el cumplimiento de la función, pero no hay un vacío de regulación en ese tema, a mi parecer. Como dice, tienen pendiente el tema de la administración de las aguas como tal, la falta de atención en las concesiones, en las solicitudes de usuarios de distintos temas de usos de aguas nacionales, porque no es nada más la concesión de agua, es la descarga de agua, la ocupación de zonas federales, incluso el tema de las prórrogas de agua, ¿no? Hay una gran cantidad de trámites que están pendientes, que están en el rezago, aparte de todo el tema de la operación de pozos y demás, que no tienen ningún registro en el Registro Público de Derechos de Agua, ¿no? Pero esa es una omisión, pero no, a mi parecer no se necesita un regulador nacional que regule a la Conagua, ¿no? Sino hay que exigir que cumpla con su función. Entonces, en cambio, el tema de la regulación de los servicios de agua sí es un tema pendiente. Entonces, como dice Mario, y aunado al comentario que hacía la doctora, el tema de regulación, conforme están las leyes actualmente, tiene que ser un tema donde los organismos o las empresas de agua, los prestadores de servicio, para ser más general, se apropien de esa regulación porque así lo quieran, porque así los convenza, ¿no? Porque, como dice, se ampara cualquiera y por supuesto que la Suprema Corte le va a dar la razón al operador, ¿no? De su independencia, ellos no pueden estar sujetos a la regulación de ningún nacional y de ningún estatal incluso, ¿no? Sino tiene que ser una cuestión conforme está actualmente la ley, estoy hablando. A lo mejor la ley se puede cambiar también, ¿verdad? Hasta la Constitución dijeran, ¿por qué no? Pero mientras esté de esta manera, la regulación tiene que ser una cuestión voluntaria. No hay forma, ¿no? Y le decía, comentábamos hace un rato con Mario, el tema de la participación social es un tema urgente y además la única vía que a estas alturas vemos pertinente, vemos adecuado para poder darle el reconocimiento, la credibilidad a las instituciones, ¿no? La sociedad no cree en las instituciones, no cree en los organismos operadores de agua, no sabe qué hace con sus recursos que pagamos, ¿no? Y aparte como sociedad estamos indefensos, ¿no? O sea, si te llega un recibo de agua de 1,000 pesos, tú no sabes de dónde viene, y entonces ellos te prueban que ese mes tu medidor marcó esa cantidad de metros cúbicos. Dices, pues ni vivo aquí, pues es aire o es qué, y estás completamente indefenso como usuario. Entonces, las instituciones han perdido toda la credibilidad. Entonces, la participación social es lo que le tiene que dar la credibilidad a las instituciones. Tiene que ser a través de eso y a través de que el organismo quiera voluntariamente adherirse a un sistema regulatorio. Nada más para precisar, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Conagua es un organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿ok? Luego entonces está bajo la autoridad de la Semarnat, en tanto organismo desconcentrado. Justo la ley Korenfeld lo que pretendía era convertirlo en un organismo descentralizado para que
en sus funciones no únicamente se focalizara a la parte de provisión de las grandes obras, como ha sido la historia del sector hídrico en México, desde la Comisión Nacional de Irrigación hasta pasando por SAOB, etcétera, ¿no? SARCH, etcétera. Eso es lo que se pretendía, que se fuera descentralizado. No ha fructificado porque justo el agua se ha catalogado como un tema de seguridad nacional, punto, ¿no? Entonces, en esa lógica, la rectoría del Estado es importante. Y el otro tema, creo que habría ahí que tomar en consideración la capacidad reglamentaria que también le concede el artículo 115 constitucional a los gobiernos municipales. Ellos tienen autoridad para hacer sus propios reglamentos. Y efectivamente lo que nos ha faltado quizá es una ley de servicios de agua y drenaje a nivel nacional, que era un poco la discusión, si se convertía en una ley general de aguas, la LAN, la Ley Nacional de Aguas Nacionales, si se convertía en una ley general de aguas o se dividía la parte de la Ley General de Aguas y una ley que regulara los servicios de agua potable y saneamiento. Estamos estancados en ello. Ha habido como 3 o 4 propuestas, incluso otra vez en mi tesis abordo las 3 principales iniciativas de reforma. Una de ellas que justo pretendía que la Comisión Nacional del Agua se convirtiera en un ente regulador con todas las características que da las experiencias internacionales, que es justo del gobernador, sigue siendo gobernador de Michoacán, se me oculta su nombre, Conejo, ¿sí? Es el que era en ese entonces diputado federal y por cierto presidente de la Comisión de Agua de la Cámara de Diputados. Entonces, efectivamente, estamos parados en una reforma institucional que nos permita pues llevar quizá a buen puerto propuestas como estas y efectivamente tener mecanismos que nos permitan primero, fortalecer a los gobiernos municipales, tanto técnica, financiera, administrativamente, yo diría más financieramente, porque dependen básicamente de los recursos federales que se les dota a través de participaciones o ramo 33, para que cumplan cabalmente con las funciones que les confiere el marco legal y normativo que regula su vida institucional. Bueno, no sé si te hicimos más bolas con maraña, que bueno, tampoco en España es que no haya aire. Bueno, yo creo que lo que nos queda claro quizás a todos es que el rediseño institucional que se requiere va mucho más allá de la cuestión de un sistema regulatorio estatal, no porque no sea importante, pero necesitamos incluso revisar justamente el papel de Conagua, si se crearía una secretaría o no del agua para que no estuviera el tema del agua, la cartera del agua brincando de una secretaría a otra, como ha sido un poco la historia que nos acaba de recordar la compañera. Y nada más quisiera agregar rápidamente, creo que una confusión que se generó fue porque Conagua surge cuando surgen otras comisiones que sí son reguladoras, que mencionaba el doctor Jorge en un principio, la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Reguladora de Energía, y surge Conagua en ese mismo periodo, en esa misma etapa, y además se llama comisión. Entonces, allí se pudo dar esa confusión de que, bueno, pues es igual que las otras comisiones y regula, ¿no? No necesariamente fue el caso. Sí creo que dentro de esta revisión necesaria, urgente y quizás pertinente en este periodo de transición que se tiene que hacer del diseño institucional, pues tendríamos que cuestionarnos si Comisión Nacional del Agua tendría que cambiar de naturaleza, tendría que cambiar de nombre, tendría que acompañarse de una secretaría o de agencias regulatorias como las francesas, por ejemplo. En fin, creo que sí hay mucho que discutir y yo espero que si algún día nos convocan
pues a reflexionar sobre el tema o a alguna consulta como ahora se está haciendo, pues a ver qué podemos aportar, ¿no? Creo que ha sido una discusión muy rica, muy interesante, obviamente no se termina, pero les agradecemos a todos su presencia y la presencia de nuestros invitados del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchas gracias a todos.